Bueno, hoy, como bueno, ya les mandamos un mensajito y todo, vamos a estar viendo Bastín. No sé igual hasta dónde estuvieron viendo de Bastín, si ya lo pudieron ver todo, cómo vienen con eso. ¿No empezaron Bastín todavía? No, creo que se lo puso antes. Ah, Lo llegaron a ver, o sea, les dieron para leer todo el texto del cuadernillo de Bastín, o una parte no, todo. Ah, joya, joya. Bueno, igual Bastín en general no es largo. ujú. Sí, se ve que a eh, algunos le dieron la mitad capaz o un poco del texto y a otros se le dieron entero. Así que nada, igualmente ahora, bueno, vamos a arrancar con lo principal, al menos lo que nos parece, lo que fuimos rescatando del año pasado y todo, siempre como lo fundamental de Bastín. Bueno, el texto de Bastín que tiene ese primer género discursivo, como siempre igualmente, primero que nada, pararnos a ver en dónde estamos. Bastín, punto de vista sociológico. El otro autor que habíamos visto antes era Bourdieu, del mismo punto de vista sociológico, que bueno, planteamos justamente de cómo lo social o importancia, digamos, del contexto, y totalmente contrario, digamos, a un punto Se más tildó. o que tiene que no toma en cuenta el contexto social, digamos, en el que se encuentra quien habla. Mati, Eso te como primer tildaste. punto capaz para tener en cuenta. ¿Me tildé? Sí. ¿O te tildaste vos? No, no creo. No, nada, en realidad esto, como para que recordemos antes de arrancar y todo, que de quién estamos hablando, Bastín, desde el punto de vista sociológico nos habla. El texto que vamos a ver es el problema de los géneros discursivos que les dieron, si no me equivoco, ¿no? Calculo que no lo cambiaron. Así que, no sé si querés decir algo ahora, antes de arrancar Eh, más concreto. no, ahora voy a presentar pantalla, así podemos última ver entre todos y ir también aportando y completando el resumen, así después todo lo tenemos más o menos completo también con las cosas que les fueron dando a ustedes en las clases. Después con Así el que eso, bueno, Mati, seguramente les estemos mandando una invitación a las sextas jornadas de Derechos Humanos y Psicología que estamos armando desde el Centro de Estudiantes. Capaz que ya pudieron ver algo de las personas que van a estar disertando, pero bueno, después con el Mati les mandamos bien toda la info. sí, esas jornadas nos parece muy importantes y siempre los tenemos, obviamente presencial, pero bueno, este año es muy complejo y lo vamos a estar sosteniendo virtualmente y está bueno para poder seguir formándonos desde otras perspectivas que quizás no se abarcan en nuestra carrera y que es importante para saber para discutir qué clase de profesionales queremos ser y el servicio de que está muy bueno, digamos, las postas de charlas van a estar muy buenas. Después la vamos a subir todo completo y le vamos a mandar la información. Bueno, problema de los géneros discursivos. ¿Querés compartir pantalla, Abru? Sí, Cuando la ahí tengas. voy. ¿Se ve ahí? Sí, estás presentando pantalla. Ahí. Esperen que hay. Dale. A ver. Lo único que sí hace, si puedo hacer un poquito de zoom para quien esté en el Sí. celular, digamos. A ver. Ups, me fui. No quiero irme para el costado, pero bueno, no encuentro la barrita para. Bueno. ¿Querés que lea, Mati, Mati? buenas tardes. Después No. nos pasan esto por, Hola, sí. por Sí, sí, WhatsApp. después, quien lo quiera, que nos lo pida y se lo vamos pasando. Sí, sí. Mati, ¿querés que lea? Perfecto, gracias.
¿Cómo? ¿Querés que lea? Porque lo tengo yo acá. No sé si o preferís leer vos o que lo vayan leyendo ellos. Sí, sí, o sea, no sé si leer o ir hablando y después lo pueden ir leyendo, Ujú. como les No, si parezca. querés puedo leer lo que está acá y lo vamos hablando al mismo tiempo. O sea, después lo hablamos, lo leemos y después lo explicamos. Ujú. Dale, dale, dale. Bueno, igual esto es un poco lo que decía el Mati antes. Dice, Bakhtin sostiene que la palabra es neutra en tanto unidad de la lengua, pero en tanto palabra dicha, inmediatamente se orienta en un contexto particular, constituyéndose como un enunciado y sólo así adquiere la plenitud de sentido. Esta orientación imprime en esa palabra significaciones que no pueden reducirse al significado de la lengua fija. La propuesta teórica de Bakhtin presta especial atención a la dimensión social de lo dicho y lo no dicho en el enunciado. Hay Claro, fichas de eso, cátedras también con esto, que están buenas para leer. No sé si se las pidieron ustedes para leer específicamente, pero está bueno porque está capaz mejor explicado. claro, o sea, va de la mano con lo que decíamos, desde el punto de vista sociológico, y esto es eso, básicamente, digamos, que las palabras no van sueltas de un contexto particular en el que se constituyen como enunciados, digamos, que es como lo fundamental. Si no tenemos en cuenta el contexto, no va a tener no va a tener una verdadera significación, verdadero valor, o al menos como lo plantea el punto de vista sociológico. ¿Quieres seguir? Sí. Género discursivo. Son enunciados relativamente estables que se corresponden a cada esfera de la praxis humana. Comparten determinadas características que son tema, estilo y estructura. ¿Sigo? Bueno, ¿O hasta eh, termino los si secundarios? querés, acá le pongo algún. No, le pongo algunas cositas. Acá, bueno, tenemos género discursivo en su amplitud, digamos. Hay que tener muy en cuenta esto, que está bueno que lo sepamos y que lo tengamos bien presente. Bastín va a estudiar la naturaleza común a todos los géneros discursivos. Eso incluso lo podemos agregar si querés. La Ahora se te naturaleza cortó común a todos los justo. géneros ¿Cómo? discursivos. No es que va a estudiar cada género discursivo en concreto. Lo que sí va a estudiar es esto. Nos va a decir entonces que son enunciados relativamente estables que se corresponden a cada esfera de praxis humana. Puede ser de lo que se les ocurra, Ujú. digamos. Entonces hay un género discursivo para cada contexto específico, si quieren, en el que estamos hablando. Eso sí, cada género discursivo comparte un tema, un estilo y una estructura propios. Que repita, bueno, o sea, lo que yo decía es que lo que hay que tener presente es esto, que Bakhtin estudia la naturaleza común que atraviesa a todos los géneros discursivos. No es que estudia los géneros discursivos uno por uno. Lo que entonces, cuando entendemos, digamos, que es un género discursivo, él nos va a decir que es, bueno, que dicen que son enunciados relativamente estables, que se corresponden a cada esfera de la praxis humana. Entonces acá nos está diciendo que hay un género discursivo para cada contexto específico, digamos, en el que se pueda decir. Entonces, para cada momento, cada esfera de las praxis humanas sería justamente eso, estando entre el trabajo, cualquier tipo de trabajo, un contexto más cotidiano, lo que sea, hay un género discursivo, digamos, cuando estamos enunciando algo. Entonces, todo eso, en determinado momento, en determinado contexto, va a compartir un tema y un estilo y una estructura, que es lo que hace a cada género discursivo. Pero repito, no estudia cada género discursivo singular, sino que lo estudia en general. O sea, lo que lo atraviesa a todos. Si querés, ahora sí, no sé si alguien, si quieren que repita algo, quedó una duda, si no podemos seguir. Bien. El contexto es el que va a determinar las reglas del enunciado. Bakhtin dice que se debe incluir en los géneros discursivos tanto las breves réplicas de un diálogo cotidiano como un relato cotidiano, tanto como una carta como una orden militar. Los géneros discursivos tienen una manera de subdividirse. Desde lo funcional pueden ser orales y escritos. La otra manera de dividir los géneros discursivos es el contexto de uso estructural. Pero en una segunda instancia decide dividir... Ay, perdón, pasa que justo alguien quiere entrar. Pero en una segunda instancia decide dividir los géneros discursivos formalmente en primarios, son simples, los que uno habitualmente usa, estos tienen un lazo directo con la realidad, tienen que ver con la comunicación cotidiana, constituidos por una comunicación inmediata, y los secundarios. Son más complejos que los géneros primarios ya que absorben y reelaboran a estos. Son elaboraciones de la cultura que surgen en condiciones de comunicación cultural compleja.
principalmente escritos, reflexión de estudios determinado de una ciencia. La relación con la realidad no es directa, sino que es mediatizada. Yo pondría acá, por ejemplo, en primarios, ay, se me fue la mayúscula, una conversación madre-hija. Sí, una conversación cualquiera, viste, en general. Porque nada, o sea, acá, bueno, lo principal, quizá de lo que venimos, bueno, lo primero que decía es lo, digamos que son de cualquier cosa puede ser, digamos, tomado como un género discursivo. Ay, Y después esto de subdividirlos, tenés por un lado, tienen por un lado lo funcional, o sea, la clasificación funcional, que va a ser, puede ser orales o escritos, y después tenemos la estructural, que justamente esto de primarios y secundarios. y después, en Como secundario, decía Aru, los primarios siendo los más cotidianos. está bien. ¿Cómo? No, digo que después en secundario puse conversión cotidiana madre-hija, pero adentro de un libro, por ejemplo, que ya sería parte de ser secundarios. Por eso dice que los secundarios absorben a los primarios. Bueno, este es un ejemplo, como para que se Igual entienda. ponerle lo que. Igual ponerle para poder. Está bueno, digamos, ese ejemplo, porque es como que lo sigue reelaborando, pero como que a mí el que, por ejemplo, se me hace más fácil en el secundario ponerle una enciclopedia, cosas así, como más, entre comillas, científicas, pero el tema está bueno acá no poner que Ahí es logro. estrictamente científico, porque no es así, sino que está reelaborado. Como decía Abru. Pero es eso, entonces. Entonces vemos las dos clasificaciones, la primera que es la funcional, o la de escrito, y la segunda que es la estructural, primario y secundario. Primario, como decía Abru, siendo lo más cotidiano, los que usamos habitualmente, tiene algo inmediato, digamos, con la respuesta, digamos, con la realidad, y un lazo directo con la realidad, digamos, es acá y ahora, entonces cualquier conversación puede valer. En cambio, lo secundario es más complejo, justamente porque la relación con la realidad no es directa, sino que está mediatizada. Absorben estos primarios, pero tienen mediatez porque tienen otro nivel de elaboración. Por eso ponerla a mí me es mucho más fácil, me es fácil entenderlo así, porque básicamente un libro va a valer como esta secundaria, digamos. Porque es más complejo en su elaboración. En su contenido quizá también, pero no Tam- También incluso piénsenlo como necesariamente quizá. Es como en que lo son social. elaboraciones más propias de una cultura. También incluso piénsenlo en lo social. Por ejemplo, uno puede pensar que, bueno, ahora en este contexto una carta entraría dentro de secundarios, pero, por ejemplo, hace capaz 50 años, 60 años, una carta entraría capaz dentro del primario porque sería algo cotidiano e informal y uno se lo podía mandar, no sé, también a la familia, ponele. Y sería, o por ejemplo el mail, antes cuando se usaba mail para comunicarse, entraría dentro de la primaria y capaz que ahora uno lo usa más desde un lado formal o más complejo, entonces entraría dentro del secundario. ¿Sigo? Sí, bueno, no sé si hay una pregunta. A ver, si alguien quiere que repitamos algo, si hay una pregunta. Si no, sí podemos ir siguiendo. Ah, y hay una cosa que me acordé que no está, digamos, en eso que estamos viendo. Que ahí el tema del dialogismo, digamos. De que todo el mensaje está destinado, digamos, a un oyente, a un tú. Incluso en contraposición, digamos, a la teoría de Benveniste, acá lo que nos va a plantear Bastín es que el rol activo, digamos, el determinante es el tú, porque el tú es el que instala el impulsivo que se va a usar, digamos. Ya no en Benveniste, por ejemplo, el yo es el que era trascendente al tú, él imponía al tú, digamos, como que era lo principal, y acá lo pone como principal al tú, digamos. Entonces no, va a ser lo contrario a lo que veníamos hablando con MMIs. Porque el tú es el que instaura el genio discursivo acorde a la situación en la que nos encontramos. Entonces podemos tener, qué sé yo, teniendo un diálogo con alguien, con un amigo, vamos a tener determinado género discursivo más cotidiano y quizás teniéndolo con un docente o con alguien, un jefe de trabajo o lo que sea, va a ser otro tipo de, otro género discursivo porque vamos a estar en otro contexto, con otra persona que nos va a instalar que tiene que ser algo un poco
más si quiere. Entonces eso es fundamental como el tú, que tiene el rol activo, que va a determinar el género discursivo. Ustedes, chicos, de lo que ya, bueno, estuvimos leyendo ahí recién, ¿tienen algo distinto, algo que podamos agregar, que les parezca que esté bueno poner? Yo, por ejemplo, ahí recién lo que dije, lo de los mails, y eso era como un poco para eh, que se entienda o como que se pueda entender, no sé si es para ponerlo en un examen, ponele, pero es como para que se entienda un poco lo de primario y secundario. No sé si alguien tiene algún ejemplo más o algo más que le podamos agregar como para que se entienda mejor. Si no, si les parece, seguimos. Si nadie tiene algo para agregar. Investigaciones científicas, puso novelas y va. Vicky, ¿a qué decís cómo se llama? Lo que yo decía de lo del tú, el dialogismo. ¿Sigo, Mati? No sé si hay una pregunta. Buenísimo. Creo no me mandaron nada más al menos. Cualquier cosita igual te vayan dejando y lo vamos viendo. Dale, Sí, si querés. te voy a bajar. Bien, Frank Aranda. Bakhtin plantea que la unidad mínima del género discursivo no es ni la palabra ni la oración, sino que es el enunciado. Enunciado es la unidad real de la comunicación discursiva y la oración es la unidad de la lengua. Yo acá hice un cuadrito de enunciado oración como para que vamos entre todos cómo completarlo, si les parece. Claro. Ahí tenemos el tema de las diferencias, que eso es algo fundamental que tenemos que Ujú. tener presente. Y acá, como yo les había dicho, como veníamos diciendo en el primero cuando vimos lo de Austin, de, de la definición de acto de habla y eso, que vieron que son muy parecidos siempre las definiciones. En el acto de habla, por ejemplo, la unidad de comunicación lingüística, siempre empieza esta unidad mínima de comunicación lingüística. Acá vamos a poder tener bien presente esto para no mezclarnos, porque acá estamos hablando de otra cosa, tenemos la unidad real de comunicación discursiva, hablando del enunciado, como que, aquello yo porque a mí el principio, por ejemplo, se me mezclaban un poco todos esas cuestiones que son muy parecidas, está bueno que las podamos detectar y pensar también en el contexto del autor que estamos leyendo. Entonces, pensando en enunciado en Bastín, vamos a pensar como la unidad real de comunicación discursiva. ¿Por qué? También por esto, porque estamos comunicando y discursivamente por todo lo del punto de vista sociológico, o sea, entonces vamos a plantearlo del enunciado por ese lado, acá con Bastín. Después están todas las otras, porque el enunciado incluso es otra cosa en Benveniste, es otra cosa, entonces nada, como que tener bien presente cómo es, digamos, en cada autor determinados conceptos. Tenemos después la oración, unidad de la lengua. Entonces, como decíamos, lo principal es justamente el enunciado acá, lo que plantea como la unidad, digamos, esta es necesaria, justamente la unidad real de comunicación discursiva, lo que plantea como fundamental Bakhtin. No sé si se entiende. Ahora estaría bueno que podamos ir haciendo entre todos el cuadrito. No sé Ujú. si fueron leyendo, si fueron viendo las diferencias en relación y enunciado. No sé si querés, Mati, que lea abajo que tengo las propiedades del enunciado, o última para que después lo vayamos poniendo en el cuadrito, pero Si querés, podemos irlo leyendo. así últimas, Y a partir de eso quieran, vamos a diferenciar. claro, vayan poniendo en el chat las características del enunciado y las características de la oración, así lo vamos completando después al cuadro. Los que lo dieron, yo sé que capaz varios que todavía no llegaron a esto. Bueno, propiedades del enunciado. Conclusividad específica. El enunciado termina por algo, para ceder la palabra a otro o porque se ha agotado su sentido. Un enunciado no es una entidad convencional sino real, delimitada con precisión por el cambio de los sujetos discursivos. La oración, en cambio, no se relaciona con el
contexto de la realidad extraverbal, excepto cuando forma parte de un enunciado concreto. Es una expresión vacía, que simplemente posee un significado formal, pero que el individuo utiliza por su carácter flexible. No posee plenitud de sentido. La oración, está hablando acá. Forma genérica estable. La voluntad discursiva del hablante se realiza en la elección de un género discursivo determinado. La elección se define por su especificidad en la esfera dada, por las consideraciones temáticas, por la situación, por los participantes de la comunicación, etc. Poseemos un rico repertorio de géneros discursivos, que nos son dados casi como se nos da la lengua materna, que dominamos libremente antes del estudio teórico. Entonación expresiva. Toda una serie de géneros en la vida cotidiana son tan estandarizados que la voluntad discursiva individual se manifiesta únicamente en la selección del género y en la entonación expresiva. Se emplean diversos tonos de voz para que la intención del enunciado se cumpla. La entonación expresiva es un rasgo constitutivo del enunciado. No existe dentro del sistema de la lengua. Tanto la palabra como la oración, siendo unidades de la lengua, carecen de entonación expresiva. Así, aquí abajo, la emotividad, la evaluación, la expresividad no son propias de la palabra en tanto que unidad de lengua. Se generan solo en el proceso de un enunciado concreto. Orientación. Todo enunciado está destinado hacia alguien, a diferencia de la oración y la palabra, que son impersonales. El enunciado tiene autor y destinatario, que puede ser un individuo, un grupo o incluso uno mismo. Al constituir mi enunciado, yo trato de determinarlo de una manera activa, de adivinar la constatación, tomar en cuenta los pensamientos, ideologías y simpatías del receptor, y todo esto influirá en mi discurso, tanto como en la respuesta que recibo. Creo que no me da nada. No, creo que no. Después hay unas cositas capaz que son más completas. Bien, Bueno, entonces, ¿qué podemos ir acá tenemos poniendo? como que podemos arrancar. A ver. Y para esto podemos arrancar justo con lo que empieza ahí, con conclusividad específica. Entonces, podemos poner los límites, claro, tienen que contar bien limitadas, o se determinan. Bueno, Ahí lo se me fue. Y sus límites se definen, claro, son gramaticales. O sea, se limita con la mayúscula y el punto. ¿No? Claro, por ejemplo, ustedes piensen que, a ver, quiero explicarlo porque cuando se entiende mucho mejor todo, pero no sé si los voy a mezclar más. Pero bueno, háganmelo saber si no. Un enunciado puede estar compuesto de varias oraciones, pero una oración es cuando está terminada por un punto. Por ejemplo, yo acá le pongo el punto, esto es una oración, pero yo, todo lo que estoy diciendo, aunque está compuesto por varias oraciones, es un enunciado, porque el enunciado se determina cuando yo termino de hablar y, por ejemplo, el Mati empieza a hablar. Entonces, ahí termina mi enunciado. No por un punto o por una coma o por, no sé, lo que sea gramaticalmente, sino por mi turno de habla, por así decirlo. No sé si se entendió. Incluso ahí, claro, para poder entenderlo más fácil, también en otra de las diferencias, no específicamente en los puntos, pero para poder también seguir haciendo esa diferencia, vos en el enunciado tenés, digamos, sos como el autor, vos estás enunciando, estás diciendo, en la oración, en cambio, tenés, digamos, como que estás suelta, entre comillas. Incluso nada, otra diferencia también, el sentido y el significado, digamos, porque nada, vos tenés por un lado, vos el enunciado le das un sentido, le das una significación determinada,
por el contexto, por a quién se lo decís, todo. En cambio, en la oración nos reducimos a lo que significa cada palabra. Entonces, como que todo sigue por ese lado, digamos. Como que no es el enunciado no lo apropiamos, no parece subjetividad, la oración no. La oración es como lo mismo, suelta, no necesariamente tiene un autor específico, no necesariamente tiene esto, justamente. Nada, es como que es importante tener en cuenta todas esas cosas. Porque nada, así podemos entender bien la diferenciación, la diferencia digo que hay entre estas dos cosas, porque si no, como enunciado de oración sí queda ahí, pero la oración es algo bien gramatical, digamos. La verdad, el enunciado no necesariamente, porque estamos enunciando cuando hablamos, cuando nos planteamos como sujeto. La situación es otra cosa, digamos. Bueno, ahora estoy poniendo algunos que son... ahí está, ese iba a poner. Tiene... Sí. Esto es más o menos fácil porque tiene esto, no tiene esto. Pero más o menos como para que se vaya Claro. diferenciando. Incluso pueden poner que el enunciado es el enunciado es una unidad del discurso y la oración es una unidad de la lengua, también podríamos poner. Ahí puse yo al principio, unidad real de la comunicación discursiva y unidad de la Pero lengua. en realidad, claro, en realidad ya está en el coso, digamos, sí, sí, no me dije nada. Está en la definición. ¿Qué Eh, onda? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien tiene nada más? Va, hay un par todavía, por eso. Acá en este que puse recién, se comprende su sentido, se reconoce su significado, va a lo que decía. El sentido se lo damos a la hora de enunciar justamente, diciéndoselo a alguien, a un tú, como en esto de poder hablar y expresar. En el significado, se reconoce su significado, agarramos cualquier oración suelta y nos limitamos a solamente reconocer, digamos, qué significa cada palabra. Después, tiene, el enunciado tiene, ay, perdón, Eh, respuesta directa. ¿cómo? El enunciado, no sé si me estoy confundiendo con lo de primaria y secundaria, pero eso te pregunto. ¿El enunciado tiene respuesta directa y la oración no? ¿O espera respuesta directa y la oración no? Eh, A ver, me voy a fijar más sí, abajo. elicita una respuesta. Sí, es así. El enunciado elicita una respuesta. En el otro, la oración no. Si querés agregarlo. Es responsivo, Sí. incluso creo que Ah, se eso no me diría. salía, es responsivo. Ahí va. A ver si me acuerdo de alguna otra. Eh, ah, no. No. Creo que sería todo esto. No sé si me olvido de alguno. Yo creo que no tenía No más. sé si se acuerdan ahí de alguno que nos haya faltado o algo, alguna duda que le haya quedado, cualquier cosa. Todo vale. Ahí yo estoy leyendo abajo a ver si encuentro alguna otra característica más. De una. Ya tengo algunas acá. Yo no tengo ninguna más. No sé si alguien recuerda alguna que me esté faltando. Ujú. Acuérdense si alguien después quiere el resumen este, se los pasamos con el Mati. Claro, que nos avisen no por WhatsApp y se lo vamos pasando. No hay problema con eso. Como siempre.
Bueno, no sé Como que ya si... estaría. No sé si les Sí, quedó alguna duda, en realidad. Hay una sola cosita más que en específico de esto que fuimos hablando, quedó alguna duda. ahí puso Noemí, el enunciado está ubicado en tiempo y espacio. Ahí lo voy a agregar. Eh, bueno, si no hay alguna pregunta de eso, voy con lo último de Bastín. Y, que es algo en realidad como para tener en cuenta que está bueno saber. Eh, nada, o sea, cuando estamos hablando de los enunciados, Bastín ve los enunciados como una especie de cadena, digamos, que está bueno tenerlo en cuenta, porque o sea, todo enunciado es como una respuesta, un efecto a un enunciado anterior. O sea, no hay nada innovador, todo se va repitiendo justamente. Todos los enunciados, bueno, además de que son géneros discursivos, forman parte de esta cadena y responden a lo anterior y elicitan la respuesta de uno que va a venir después. Entonces son ese eslabón para el siguiente enunciado que va a venir. Entonces esto es una cadena que nunca termina. Entonces nada, tenemos como eso también en los enunciados como partes de esa cadena. Entonces yo estoy enunciando esto ahora, después va a venir algo y yo ya estaba respondiendo a algo anterior. Es como que somos parte de esa cadena infinita de los enunciados, digamos. Eso solo para agregar que es como algo que es importante saber también. No sé si se lo pregunten o no, pero está bueno para saber. Ahora sí, no sé si quedó alguna Sí, duda o incluso algo creo que más. hay una frase así como la de ego quien dice ego. eh, Hay una también que explica eso y ahora no me acuerdo cómo es, algo de lo de Adán y Eva, pero no me acuerdo. Nadie es el primer Adán en hablar, creo que Ah, algo así. Como no sé, no me acuerdo no, cómo dice. Bueno, pero algo así de lo que decía el Mati, porque nadie es el primero en decir nada, sino que siempre uno está respondiendo a otras cosas que dice otras personas. claro, o sea, como que además, en esto de pensar con lo que atraviesa los géneros discursivos, no tiene sentido irse a pensar quién fue la primera persona que dijo el primer enunciado para que el siguiente. O sea, no tiene sentido. Entonces, como que no se plantea quién empezó a hablar, sino que siempre venimos respondiendo a algo. No es que hace un enunciado, sino que siempre hay respuesta de algo y que es un eslabón para el próximo enunciado que va a venir. Entonces, esa cadena, digamos. Más allá de que sea quien habló una vez, no importa porque se va a estar respondiendo algo. Porque incluso sería una pregunta casi filosófica, creo, y no se mete en nada de eso, Bastín. Así que nada, no sé si queda algo más, si hay una pregunta. Sí, no sé, Si ajá, no, si creo que ya alguno tiene Bastín una estaría. duda o pregunta. Mika ahí preguntó sobre el TP integrador. Yo no estoy segura si si algún docente le dijo algo. Nosotros por lo menos todavía no nos respondió, me parece, el correo preguntando. Eh, Después, no sé qué les dieron para leer para la próxima clase también. Porque nada, estamos como con Bastín y después no sé si hay mucho más. Creo que queda Voloshinov, pero no estoy muy seguro. Si alguien puede decir más o menos cómo van en eso, si esto es lo último que vieron, no saben todavía qué sigue. Como para también ir planificando y viendo cómo seguimos. Porque creo que no queda mucho tampoco para ver. Y después nada más, después va a estar algún grupo por el trabajo integrador y todo, pero nada de eso. Ahí va. Genial. Dale, sí, después avísennos qué les dieron. Dale, de una. Sí, porque si no, digamos como que ya estaríamos al día. Habría que ver qué texto les agregan y eso. A ver si el siguiente grupo si con Voloshinov o cómo hacemos. Pero sí, dale, buenísimo. Bueno, creo que nada más. Si tienen alguna pregunta, algo, lo pueden hacer. Si no, nada, pues vamos cerrando si les parece. Dale, Vicky, avísame.